Muy bien, como lo mencionaba, estamos en el primer encuentro sincrónico del curso Apreciación de las Imágenes del Arte del periodo 1605, agradeciendo a todos la cita, agradeciendo la puntualidad y agradeciéndola a mi profe Nilsson por pues acompañarme esta vez en la webconferencia. Asumo que de pronto los otros tutores van sumándose a nosotros con el tiempo. Entonces, pues voy a compartir la pantalla. Me cuentan entonces si se ve bien mi presentación. Aquí estoy con mi presentación. ¿Listo? Ya se ve la pantalla. Perfecto. Me toca estar simultáneamente dejando ingreso porque desafortunadamente dejé el link ahí sin acceso público, sin pedir permiso, y entonces me está dando como un poquito de problema la parte del acceso, pero bueno. Entonces vamos a trabajar el tema de imágenes locales de nuestro curso. La red del pues invita a la red del curso de apreciación de las imágenes del arte. La agenda sería la presentación general, a mi cargo, Sembrar la duda, indicios sobre las representaciones indígenas en Colombia, a mi cargo, y Arte, Ciudadanía y Espacio Público, a cargo del tutor Nilsson. Yo quiero presentar la red de curso porque pues a veces se presta para mucha confusión porque el estudiante en muchos casos no sabe quién es el director o quién es la directora, con quién tengo que hablar directamente para las tareas o enviar mi tarea o pedir, digamos, alguna explicación. Entonces, les cuento la conformación del sistema, de la estrategia de estos cursos, y es que, pues, a partir de la dirección, que es una dirección general, eh, se maneja la red a través de nodos, de subnodos, que son los tutores. Y entonces cada tutor va tomando un grupo, un número determinado de grupos. Entonces, en este caso, pues me presento, soy Sandra Natalia Velázquez, soy directora y tutora de este curso desde hace 3 años. El curso ha venido generando una serie de cambios interesantísimos y entre ellos el último cambio ha sido un cambio pues bastante gratificante para nosotros. Estamos estrenando ese nuevo diseño del curso y nos ha dado nos ha ido bastante bien. Mi profe Nilsson Beltrán, quien es el tutor que me acompaña el día de hoy, la profe Juliet y la Juliet de Rincón y la profe Paola Rodríguez también nos acompañan pues a lo largo de, digamos, de este trabajo, de las actividades, de esa ayuda pues valiosa también para mí como directora. Entonces, pues empiezo mi tema hablando de sembrar la duda. Sembrar la duda, entonces, tiene que ver con pues el proceso de siembra y ya sabrán un poco para dónde voy en términos de territorios, ¿no? El arte y el territorio. Y el arte y el territorio como unas, digamos, unas relaciones interesantes entre arte y territorio, arte-artesanía, unas relaciones que ya han venido ustedes con las que ya han venido teniendo contacto a partir de esa primera actividad, que fue una actividad o que ha sido una actividad que en este momento, en mi caso, estoy evaluando todavía, pero que me ha dejado pues bastante satisfacción en la medida en que encuentro que los estudiantes, las estudiantes, están dando la tarea y, digamos, dando el gusto de recorrer su territorio, de generar esos diálogos entre esos saberes artísticos, esos saberes artesanales y esas implicaciones que tienen que ver en su territorio con esa sensibilidad y esa cosmogonía también, ¿no? Entonces, es súper importante entender que este curso tiene, pues, una de sus finalidades es conectar el territorio con el arte. El arte no está desvinculado, el arte está en tu ADN, está en nuestro ADN, está, y como lo decía en una charla que tuve hace poco, está en mis raíces y en tus raíces, está
el vientre materno y el vientre de mi madre y el vientre de muchas madres, y está en cada poro y cada hoja, ¿cierto? Entonces hay, digamos, una conexión importante que nos une a todos, y por esa razón yo mandaba un correo también, digamos, de bienvenida, hablando de que todos estamos directa o indirectamente relacionados con los procesos artísticos y con el arte, es decir, no nos es ajeno, ¿no? Porque está en nuestro ADN, está en nuestra cosmogonía y está toda nuestra historia, ¿sí? De seres humanos. Entonces, vengo a presentarles como primera medida esta exposición, que es una exposición que desarrolla el año pasado, el abril de 2024, el Banco de la República, que se llama así, Sembrar la Duda. Y ese sembrar la duda es, pues, permitir encontrar la relación en lo que se mueve en torno a las obras y a los artistas. Los artistas están indagando y preguntando, no solo desde el año pasado, a ver, esto viene desde una búsqueda bien importante, ¿no? De muchos años en torno a esas identidades, ¿no? Entonces, y esa relación de la cosmogónico y lo que les mencionaba anteriormente, la identidad colombiana y, por supuesto, evadiendo, y esta exposición me parece interesante porque evade esos estereotipos, ¿cierto?, de la cultura indígena como una cultura única, sino una diversidad, ¿cierto? También. Y entonces esas miradas exotistas que, pues, de alguna manera, de las cuales hemos sido víctimas o son víctimas digamos, muchas de las comunidades indígenas y otras tantas que son víctimas de ese exotismo, es decir, se sienten en otros lugares como lo exótico, lo raro, lo diferente, y pues también de alguna manera esta exposición busca un poco el diálogo y indagar a partir de esos conceptos, de esos estereotipos, de esa exotización y de indudablemente los procesos de identidad que forman el mestizaje, y lo decía yo, o sea, no estamos hablando de una comunidad indígena, una comunidad afro, una comunidad, en fin, estamos hablando de diversidad, ¿no? Entonces, estos son 100 artistas, 850 piezas que conforman esa exposición en el Museo de Arte Miguel Urrutia. Los que tengan la oportunidad, bueno, yo no estoy en Bogotá, pero viví mucho tiempo en Bogotá. En este momento estoy en Acacías, trabajando en la zona Amazonía Orinoquía, y mis profes sí están en otras áreas, los profes que me acompañan en otras zonas. Entonces, eso es lo rico también. Y ustedes, por supuesto, están en otros territorios, que también ha sido súper interesante ver cada trabajo. No se imaginan lo grato que es conocer su territorio, porque algunas veces no los hemos visitado, conocer el territorio, conocer esa intimidad, ¿cierto? Digamos, esa manera de habitar, digamos, a través del arte, digamos, a través de esas expresiones artesanales, a través de eso, ese día a día que para muchos puede resultar en la cotidianidad, pero qué importante que estas actividades les permitan salir de esa cotidianidad y darle otra mirada a su calle, a el mural de su casa, no sé, hasta a sus familiares y el trabajo de sus familiares, porque muchos han mostrado unos trabajos artesanales bellísimos de sus propios padres, bueno, de sus familias. Entonces, eso es una cosa súper gratificante. Y entonces, bueno, les comento que esta exposición se llevó a cabo en abril en el Museo de Arte Miguel Urrutia, que es albergado por el Banco de la República y que está ubicado en Bogotá, cerca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Para quienes no conocen el sector, no han conocido el banco, vayan a visitar Bogotá y vayamos a ver estos maravillosos espacios que nos ayudan muchísimo, que nos complementan, que nos llenan, en fin. Hay 3 artistas en el video que voy a presentar a continuación. Hay 3 artistas presentando pues parte de sus obras y presentando también su postura frente a esas condiciones de la exposición, de por qué fueron, digamos, seleccionados a partir de ese innumerable, esa cantidad, digamos, grande de artistas, ¿cierto? Y es que de alguna manera había que, en el nivel curatorial, y me bajo un poquito y cuento que la curaduría es la manera de dialogar, ¿no?, con el público, y es la manera, digamos, estratégica de dialogar con el público cuando se trata de una exposición de arte con tal complejidad,
como esta que les acabo de mencionar, pues se trata también de generar sectores, ¿no? De generar temáticas asociadas a esa temática general. Y un curador hace eso, chicos, chicas. Un curador lo que hace es organizar la información, recibir las obras, dialogar y además de dialogar, permitir que el diálogo se establezca con el público, ¿no? Entre otras cosas, y el profe Nilsson, pues obviamente me aportará un poco allí en la parte de curaduría y demás. Entonces, son 3 artistas, como les comentaba en ese video. La primera obra es la obra Potosí, la inversión siniestra de la montaña, la primera obra que presentan en el video, que les voy a pasar, del maestro Julián Dupont, quien tiene una escultura interesantísima. Perdón, estoy un poco con problemas de virus. Bueno, entonces, este artista trabaja con el achiote, trabaja con una escultura y un diálogo entre el achiote y tecnologías. Él habla de las tecnologías ancestrales y de las tecnologías modernas. Es decir, no hay, digamos, la IA está estrechamente vinculada porque es una tecnología que a pesar de ser moderna o que con esa condición de ser moderna, pues obviamente puede comparar tecnología, digamos, ancestral, que es también un poco ese diálogo que también estamos dispuestos a emprender, pues si no el día de hoy, pues de aquí en adelante, ¿no? Entonces, perdón, yo voy a dar paso. Listo. Entonces, continúo con el asunto. Bueno, ¿en dónde estaba? No sé si están viendo mi presentación a modo presentación. Uy, me fui atrás. Bueno, entonces, mis chicos, chicas, estaba hablando de Julián Dupont, estoy hablando también de la artista Bárbara Santos, quien trabaja la fotografía sagrada del río Piraná, en Paupés, mezclando pues, los conceptos de arte, ciencia y tecnología del saber ancestral. Los artistas Felipe Casteblanco y Camilo Pachón, quienes tienen un documental muy interesante de comunidad ancestral del pueblo Inga, en donde pues me pareció curioso hablar de un ejercicio interepistémico, es decir, de 2 formas de mirar y pensar, y eso es supremamente enriquecedor. No es una sola mirada, son muchas miradas que enriquecen. Bien, sembrar la duda está, como les decía yo, o sea, la posibilidad curatorial es decir, bueno, ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo lo codificamos? Y lo codificamos a través de 6 ejes temáticos. Las identidades, el archipiélago del macizo, la imagen fotosensible, la naturaleza sagrada, el arte y la artesanía y las anacronías. Es decir, la idea de lo histórico y cómo viene generándose esos diálogos, ¿cierto? Directamente con el territorio y cómo nos conectamos históricamente. Entonces, bueno, voy a ver si, permítame, voy a dejar de compartir un momentico para volver a compartir y que quede con sonido, porque si no, no me va a activar el sonido. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Se está viendo la presentación? No estoy muy segura, sí. Sí, ahí se ve de nuevo la pantalla. Pero permíteme porque no estoy viendo acá la opción de compartir audio y eso sí me preocupa. Entonces, en ese caso me va a tocar la pestaña de Chrome, la ventana que voy a tener en este caso. Permíteme un momentito. Bueno, surgen estas cositas técnicas. Vamos a ver. A ver si me deja. Pestaña de Chrome, bueno, solo me deja compartir audio. Listo. Bueno, y cuéntenme si están viendo la imagen del video. Sí, ahí se escucha y se ve. Listo, mi profe.
Aquí tenemos tres obras, una de ellas es en escultura y las otras dos en video. La obra en escultura se llama Potosí, la inversión siniestra de la montaña. Pues bueno, esta es una obra muy especial que articula una conversación entre dos formas de tecnología. Y creo que esa tensión, digamos, entre lo moderno y la pregunta por lo ancestral, pues es fundamental, digamos, en la composición de la pieza. Una de las tecnologías parte de la escultura es lo que conocemos como el grano de achiote. En la conversación con el achiote, hay precisamente esta evocación a un material que históricamente tiene pues una significación potente desde este territorio y en esa medida se contrasta con un dispositivo de levitación magnética, ¿sí? Entonces, digamos que cómo funciona la obra es seduciendo casi que en el efecto mágico que produce, en este caso, la levitación llevada a cabo a través de un artilugio tecnológico. Y en esa medida, digamos que se pone en conversación el cómo en la contemporaneidad estamos más cercanos a sorprendernos por las inteligencias artificiales, a sorprendernos por lo que el dispositivo tecnológico moderno, como lo entendemos, opera, digamos, desde ese paradigma de ilusión y de lo fantástico. Y en cambio, cuando hablamos de la nube como un ser, pues pasa, digamos, ya por un lugar del pasado, lo mítico o lo ingenuo, ¿no? Mi identidad, ¿sí? Incluso mi práctica artística y mi entendimiento de las artes, al entrar en relación con estas formas de conocimiento, se ponen en cuestión, ¿sí? Entonces hay un lugar en donde yo como Julián dejo de ser Julián, ¿sí? Hay un lugar en donde yo como artista dejo de ser artista. Y eso pasa precisamente por el cómo las epistemologías y las formas de relación de estos territorios, en últimas, pueden atravesar, en este caso, a una identidad moderna como la mía. Sembrar la duda es una entrada que habla mucho de la relación desde la cual se mueven las obras en el contexto de la identidad colombiana. Creo hay en ese sentido, digamos, un diálogo y una pregunta por lo ancestral que atraviesa las obras y busca en ese sentido una mirada en relación, y mejor dicho, más que una mirada, busca una relación que parte precisamente de, pues ya no caminar por los estereotipos exotistas sobre los cuales se ha articulado pues la mirada sobre lo indígena, pero también los procesos identitarios que forman el mestizaje. En esta ocasión está un bate hecho con palo de coca de más o menos 70 años, lo que ha habido el conflicto en el departamento del Cauca. Ha sido un bate curado con las medidas internacionales, entregado, armonizado por el mayor Lorenzo Tunovalá para la colección del Banco de la República, la que está exhibida. Pero también está una de las firmas más grandes que hemos hecho durante 14 años, que es la firma de Manuel Quintín Lame, chantre con el gobierno chiquito que él planteaba. Decía que los procesos de revolución no se podían hacer desde las capitales grandes, sino desde los territorios. Entonces construimos el Cauca, el Huila y el Tolima. Manuel Quintín Lame es un líder muy importante en nuestro departamento del Cauca. Le queremos hacer un homenaje y contar un poco sobre la memoria. Es en el alambre de púa, liberado de las grandes fincas de los terratenientes, quitado, porque ese era el mandato territorial del mayor Manuel Quintín Lame, que era desalambrar el pensamiento, pero también desalambrar la tierra. Yo estoy muy contento de poder estar, de poder acompañar esta gran minga, porque no solamente estoy representando un pueblo, sino todas las miradas de la sensibilidad profunda de los territorios.
Como pueden ver, es unas exposiciones políticas, sociales, el tema, digamos, del ambiente, el tema del agua, el tema de la montaña, el tema, digamos, de no entrar las multinacionales a nuestros territorios. Es un proceso de lucha diaria y esto se ve reflejado en las obras que se construyen desde el corazón y desde el alma. Cuando pienso en obra de arte como si fuera una intención o una búsqueda, por más que soy artista, esto realmente ha sido es como un proceso de transformación durante muchos años y de acompañamiento durante mucho tiempo de un saber que tienen unas personas en el Baupés que nos invitaron, digamos, desde hace 18 años a trabajar de manera conjunta para entender qué es la vida, qué es el territorio, qué es lo que nos sostiene. Lo que presentamos acá, porque somos muchas personas y ante todo son las mujeres del río Pirá-Paraná, es una cartografía sagrada de la semilla de origen Curicubare Jacob. Sí, digamos que para mí es un cuestionamiento y me parece muy bello como también en esta exposición se está sumando esta fuerza de los territorios que se manifiestan de distintas formas. En este caso, mi caso particular es trabajar sobre arte, ciencia y tecnologías del saber ancestral. Ese ha sido un poco como mi área de investigación, por nombrarlo de alguna manera. Pero nunca podría decir un yo sobre lo que hacemos, sino es que estamos haciéndolo, ¿no? Y es un ejercicio de entender cuáles son las tecnologías ancestrales, que también es una analogía mal usada en mi caso, porque tampoco son tecnologías, pero son realmente sistemas muy complejos de entendimiento, de transformación de la materia. Pues yo creo que esta exposición es un ejercicio de un diálogo y de escucha durante mucho tiempo. Se nota que el propósito de la curaduría no es un propósito temático, sino es un propósito también de ese tránsito de preguntarse el museo qué puede hacer frente a estas diversas voces de personas que tienen un legado sobre la tierra y sobre el conocimiento de la tierra y las fuerzas de la naturaleza de una manera tan fuerte, apropiada, sensible, medicinal, ¿no? Que amplía un poco los rangos del ejercicio del arte contemporáneo. La obra que van a ver en la exposición se llama No Corona. Es un proyecto que hicimos con la comunidad indígena transgénero en Verachamí. La idea surgió durante el coronavirus. Digamos que todos los ingresos a la comunidad quedaron cerrados y queríamos meterle un poco de humor e ironía. Entonces No Corona hace alusión a estos personajes tejidos en Shakira, que son íconos como Marilyn Monroe, Amy Winehouse, J.T. Leroy, los príncipes Meghan y Harry. Entonces la idea era tejer a estos personajes en la técnica tradicional en Verachamí, en Shakira, y hacer esta alusión a la idea de no coronavirus, no corona, de estos personajes que tenían un comportamiento, digamos, de rey o de reina y nunca obtuvieron su corona. Una de las cosas más interesantes es que a medida que se iban tejiendo estos personajes, después la comunidad y las artesanas se empezaron a tejer a ellas mismas. Entonces, digamos que hay una reflexión de la representación del otro, del ícono, pero también de la autorrepresentación. Creo profundamente en que hay muchas maneras de la representación indígena, no hay solo una, y creo que una de las cosas que pues personalmente he aprendido más del trabajo con la comunidad
es que antiguamente había una representación, digamos, más antropológica, como más o menos del siglo XIX, donde era como la idea del indígena en un, no sé, en un paisaje, digamos, más desolado. Hay como una idea muy blanco y negro. Esa es como una representación, digamos, que ha estado como muy instaurada en el colectivo. Y una de las cosas más fascinantes con el proyecto y con esta otra familia que tenemos llamada Millones de Maneras es que finalmente es, o sea, Tengo problemas de señal. Aló, profe, ¿me escuchas? Sí, te escucho y te Ah, veo. bueno, aprovecho un poco la pausa e invitándolos a continuar con digamos, ya con la mirada con calma a el último proyecto. Este es un proyecto interesante de las Shakiras, pero hay un último proyecto que están presentando acá, que es un proyecto de documental de saberes también con la comunidad Inga, que les comentaba yo, y que pues vale la pena mirar, pero quiero por respeto al tiempo de todos y por el respeto al tiempo del profe, parar aquí para recomendarles pues que miren, que vayan a la página del Banco de la República, que vayan a ver digamos, las memorias de este importante evento porque nos compete a todos. Entonces, bueno, la maestra aquí, ella, como bien lo comentaba, desarrolló un proceso interesantísimo a partir de las Shakiras y lo artesanal. Ella es diseñadora de modas y entonces es un poco cerciorarnos de que estamos todos, ¿cierto? A partir de esta idea de identidad y de buscar esa conexión cosmogónica. Entonces, muy recomendado el video y, profe, te doy entonces el paso. Nos comentes. Listo, claro que sí. Bueno, muy buen día, buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Nilson Beltrán, yo soy tutor docente como ustedes bien saben, de este curso de apreciación a las imágenes del arte. Yo soy filósofo y magíster en artes plásticas y visuales, entonces mis campos justamente están, digamos, no solo centrados en algo muy específico, sino más bien desde una gama un poco de ida y vuelta entre las artes y la estética, la filosofía, la ética y las artes contemporáneas. Bien, voy a compartir entonces pantalla. Tengo una presentación, sin embargo, voy a enunciar algunos conceptos. Esta presentación compete, estimados estudiantes, a el texto que encuentran ustedes en la bibliografía del presente curso, en donde hay un título, un texto que lleva por título Arte, Ciudadanía y Espacio Público, que compete al tema de la actividad número 2 o tarea número 2, que es el de imágenes locales. Este texto es escrito ya hace más de 20 años y esto lo enuncio para que lo tengan en cuenta un poco referente a las estadísticas y datos que voy a dar a continuación en un momento. Esto es escrito por Fernando Gómez Aguilera. Entonces, bueno, el texto pues claramente está dividido en algunos capítulos que voy a enunciar algunos conceptos de ellos. El texto entonces se abre con la crisis de la ciudad moderna. Allí es importante tener en cuenta que justamente, no sé si ven mi pantalla todos. No Sí, mi pregunto. profe, Listo, perfecto. está Bueno, perfecto. entonces, bueno, gracias, muy gentil. Entonces, justamente, miren que hace ya 75 años, en 1950, solo el 16% de la población mundial vivía en las ciudades. Sin embargo, ya para el año 2000, esa cifra alcanzó el 50%. Piensen ahora, 25 años después, ¿no? de este nuevo siglo,
cómo se ha condensado la población en las ciudades, ¿no? Esa prevalencia de las ciudades como crecimiento urbano, justamente impulsado por un modelo completamente económico capitalista que prioriza, pues, justamente el beneficio sobre el bienestar ciudadano. Piensen un poco en algo que nosotros tenemos los colombianos como nombre, que por supuesto todos los países tienen, y es lo que nosotros llamamos en Colombia la cédula de ciudadanía. Escuchen ese término, cédula de ciudadanía, ¿no? Es una manera de un poco centralizar el espacio público a través de la ciudad y despreciar todo lo que lo bordea, porque justamente se le llama en otros lugares del mundo el documento de identidad, ¿no? El DNI, el documento nacional de identidad, etcétera, ¿no? En Colombia lo llamamos la cédula de ciudadanía, no justamente la cédula o el documento del campesinado, por ejemplo, o de los territorios marginalizados, sino es justamente enunciarse a través de la ciudad y nombrarlo como un epicentro justamente de importancia, ¿no? De denunciar que es desde donde suceden las cosas. Y es justamente lo contrario, ¿no? Las dinámicas justamente suceden al borde, alrededor, en los vórtices, en las regiones. Muchos de los presentes, nosotros, justamente no estamos en Bogotá, ¿no es cierto? Sino en diferentes zonas del país. Y eso es muy importante enunciarlo. Bueno, es un poco acerca del capítulo 1. Hablemos ahora del desvanecimiento del espacio público. El espacio público, pensémoslo también, por ejemplo, los parques, ¿no? Justamente los espacios compartidos, cómo los espacios se convierten y se erigen en centros comerciales, ¿no? El espacio público es un espacio también capitalizado, capitalista, donde es principalmente de consumo y no necesariamente como quizá debería ser un espacio público como simplemente el parque, ¿no? Ese traslado de la naturaleza a la ciudad, donde podamos pensar un espacio seguro, por ejemplo, entre otras cualidades. La ciudad es también muy importante en términos de urbanización como de espacio público que todos compartimos, el planeamiento participativo, justamente porque los urbanistas a través de los modelos de los gobiernos locales, sean municipales, departamentales o nacionales, se agota la participación ciudadana, puesto que no hay, digamos, unos espacios de participación, y si los hay, digamos, son meramente decorativos, podríamos llamarlo de esa manera, es decir, justamente para mostrar que se hace algo, pero en realidad no se hace nada, ¿no? Mostrar que se vincula a la comunidad a través de mostrarla en videos, luego de que se participa, pero en realidad no se tiene quizá en cuenta esa participación ciudadana de manera efectiva a través de lo que el habitante de su territorio, sea municipio, departamento, vereda, etcétera, siente, camina, que realmente y en últimas el que conoce el espacio es el que lo habita, es decir, el que vive allí. Y esa voz justamente debería ser la más importante porque es el que habita el territorio, ¿no? Habita desde lo más céntrico que sería el barrio, ¿no? El barrio o la vereda. El barrio o la vereda sería la voz justamente más importante. Luego tenemos el giro de los años, voy un poco rápido, acá hago un paréntesis, este documento, por supuesto, es importante que lo tengan en cuenta en una lectura detenida, que se apropien, digamos, de ese texto para Sí. abordar estos conceptos, digamos, que yo estoy, digamos,
con unas pinceladas muy breves, digamos, como Sí, tocando, ¿no? Entonces, perdona, te interrumpo, mi profe. sí, claro. Sumamente valioso, claro, y aclarándole a los estudiantes que estos textos, al igual que el video que acabamos de ver, están sugeridos en el sílabus del curso. Es decir, cuando ustedes están entrando por primera vez al curso y descargan el sílabus, allá van a encontrar cada una de las unidades con la literatura, con los textos sugeridos. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevarles un poco, digamos, socializar un poco mejor este material para que sea leído y visto con más detenimiento. Gracias, mi profe. Ujú. Sí, muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Porque al final el curso se compone de dos cosas, ¿no? La práctica, en este sentido, llamémosla artística, que son las actividades que ustedes hacen, ¿verdad? La cartografía, en esta segunda tarea, justamente la comparativa, bueno, que concierne más a un tipo de análisis. Pero por otro lado está la parte teórica, ¿no? La de adentrarnos en estos textos, ¿no? Ir leyendo y viendo la documentación que está en el curso. Bueno, en los años 60 hay algo muy interesante justamente y es pensarse el arte en el espacio público de otras maneras y es que a partir de movimientos artísticos contemporáneos que arrancan en el siglo y justamente en los 60, como por ejemplo Fluxus y otros movimientos artísticos, aparece el videoarte, por ejemplo. Entonces se toman los espacios públicos, las ciudades, de otras formas diferentes a lo que convencionalmente se ha venido haciendo y es de hecho la mirada que todavía quizá podríamos tener y vamos a decirla y es que cuando pensamos en el arte en el espacio público de una forma tradicional pensamos en monumentos, ¿verdad? En monumentos, pensemos, por ejemplo, en algún monumento de Simón Bolívar que se erige en el centro de una plaza colombiana, ¿verdad? Entonces, justamente en los 60 se rompe esa idea y se apropia el espacio público a través de otras formas artísticas, principalmente, por ejemplo, desde la performancia, las prácticas que tienen que ver plásticas con el cuerpo, que no necesariamente tienen que ver con el teatro, sino más bien con la expresión plástica, ¿verdad? Que incluye, por supuesto, también el cuerpo, el movimiento, el tiempo, las artes efímeras, porque son expresiones plásticas que suceden en un momento y en un tiempo definidos y no prevalecen sino a través de registros de video o fotográficos, ¿no? Pero no es lo mismo ver el registro de una performance que ver la performance en vivo, son cosas diferentes. En la primera se aprecia una obra de arte y en la segunda se aprecia más bien el registro de una obra de arte. Eso para tenerlo en cuenta. Entonces, uno de esos pioneros, por ejemplo, es Joseph Beuys, performancista, que interviene entonces en las ciudades de otra manera. A ver, nos quedan 10 minutos. Voy a hacer lo siguiente. Esta presentación la voy a compartir en los foros. Nosotros tenemos un equipo en Google, en Microsoft Teams, en Teams. Entonces también se las voy a compartir por ahí. Y me gustaría ir más bien, bueno, porque no alcanzaríamos a ver todas las diapositivas para comentarlas. Me gustaría ir a esta última que es como al punto donde queremos llegar, que me gustaría que llegáramos para abordarla con un poquito más de detenimiento. Y es a propósito de la obra de Doris Salcedo, que tiene por título Fragmentos, que es del año 2018. Doris Salcedo es quizá una de las artistas más importantes y acá quiero hacer énfasis en cuanto a reconocimiento internacional y nacional, por supuesto, digámoslo en esos términos, ¿no? de importancia.
No porque sea importante, digamos, para mí personalmente, sino, digamos, es importante en ese sentido, ¿no? Eh, y ella entonces ha creado lo que ella llama un contramonumento, que dio como nombre, por el título, quiero decir, Fragmentos. Esta obra es muy importante, puesto que tiene que ver con, como muchas otras obras, por supuesto, pero digamos que con la historia reciente del país, ¿no? Con lo más próximo y cercano a lo que nos compete, y es a el proceso, por ejemplo, que se llevó a cabo en el 2016, el proceso de paz que se hizo con la guerrilla extinta FARC. Eh, Como ustedes saben, en el 2016 se firmó ese acuerdo de paz por el cual el presidente de ese momento tuvo un premio Nobel, ¿no? Porque logró, digamos, algo muy importante, independiente de que estemos de acuerdo, ¿no? Con ciertas políticas que él llevó a cabo o en otros extremos seamos santistas o no, llevó a cabo un proceso muy importante y era justamente llegar al diálogo, ¿no? Después de décadas de lucha que se habían llevado con este grupo guerrillero, que era pues uno de los más antiguos, ¿no? De Latinoamérica, una de las guerrillas más antiguas de Latinoamérica. Entonces, llevar a cabo ese proceso de diálogo, desmovilizarlos, desarmarlos, vincularlos a un proceso justamente de pues tener una vida civil de nuevo, que ha tenido, pues como ustedes bien saben, muchas, digamos, falencias después de la firma de ese acuerdo. Lograr eso, digamos, en un proceso histórico contemporáneo colombiano, digamos, que ha sido fundamental. Entonces, ¿qué tiene que ver Doris Salcedo con ese proceso? Doris Salcedo va a fundir todas estas armas que entregan estas personas y va a crear este contramonumento en un espacio que ahora está en Bogotá, en el centro, como un espacio también de exhibición, y ella va a crear el contramonumento en estas baldosas. Claro, lo primero que vemos es como el espacio vacío y es justamente por donde va la idea de contramonumento. El contramonumento, como lo decíamos justamente cuando hablábamos de Joseph Beuys, rompe la idea del monumento que se erige, digámoslo, de una forma fálica, siempre, digamos, hablando de la victoria en las guerras. El ejemplo colombiano típico, por ejemplo, es el de la independencia, ¿no? Los independentistas marcados en esa imagen, como lo ha hecho Arenas, el escultor colombiano, Betancur Arenas, donde están estos caballos heroicos, muy simbólicos, trascendentes, que enuncian la victoria de la independencia, etcétera, ¿no? Eso que se erige, que tiene tamaños, ¿no? Descomunales en muchos casos. Bueno, quizá en Colombia, no estoy seguro, pero pensemos también en la Segunda Guerra Mundial, los monumentos que hay de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en Rusia, la madre patria, ¿no? En Stalingrado, monumentos justamente porque son grandes, ¿no? Monumentales. Pero aquí, Doris Salcedo lo que quiere llevar esto es al piso, ¿no? Agachar un poco la mirada, bajar la mirada y ya no como siempre levantarla para ver cómo se erige ese monumento, sino ver cómo estas esculturas que son láminas que están en el piso son fundidas a partir de las armas de los excombatientes de las FARC. Y lo interesante aquí, y más importante seguramente, es que esas formas, esas texturas, ese modelado ha sido creado por mujeres víctimas de violencia sexual en la guerra en Colombia. Entonces, acá también se controvierte lo que se ha hecho ya desde hace muchas décadas,
la idea del artista como creador de la fisicalidad a partir de sus manos, diferente a la artesanía, ¿no? El artesano sí o sí tiene que hacer su oficio con sus manos. El del artista no necesariamente, digamos que no es una condición que el artista tenga que hacerlo justamente con sus manos, y este, por ejemplo, es uno de los casos. Doris Salcedo no interviene ella directamente con sus manos la obra, bueno, claro, salvo algunos casos que seguramente sí lo ha hecho, pero digamos no ha hecho la totalidad de la obra con sus manos, sino que han sido estas mujeres quienes le han dado forma, ¿no? Le han dado esa factura, esas formas que vemos en el piso, en esas cerámicas de metal fundido de las armas que entregan los guerrilleros. Entonces voy a compartirles un pequeño video donde habla justamente el artista acerca de su obra, y con eso me gustaría como terminar mi presentación. ¿Me confirman, por favor, si se escucha? Profesora, ¿me podrías confirmar en este momento a ver si se escucha? Estoy pendiente, no estoy seguro. profe, ¿se ve? Vamos a ver. Hasta ahora no hay sonido. ¿No se escucha? No. Ah, Creo vale, que entonces tiene que denme un segundo. compartir como yo estaba compartiendo la pantalla Listo. con la posibilidad de sonido. Listo, denme un segundo, ya vuelvo a compartir. Bueno, mientras tanto, saludándolos a todos, esperando que todo marche muy bien con las actividades en curso, queridos estudiantes, queridas estudiantes, y por supuesto pendientes. Hernán manda aplausos, muy bien, chévere que tengamos ese apoyo. No se imaginan lo importante que es para nosotros ese feedback en estas reuniones. Muchas gracias por sus comentarios también, y muchas gracias por acudir a la cita. Perfecto, mi profesor. Yo creo que lo principal al hacer esta obra era hacer una obra horizontal, no una obra vertical, no un obelisco. Como escultora mujer, lo último que yo pienso hacer es un obelisco o un arco de triunfo, porque tampoco soy guerrera, entonces no considero que la guerra nos permita triunfos. Todos perdimos la guerra y todos somos sobrevivientes de guerra. El invitar mujeres y el oír las voces silenciadas, el colocar a las voces silenciadas en el centro del acuerdo de paz y en el centro de fragmentos de esta obra es un paso esencial para alcanzar equidad. Soy del departamento de Antioquia, víctima de violencia sexual dentro del conflicto armado. Cuando empezamos a martillar, nos decían que ese iba a ser las baldosas, que hoy están plasmadas acá. Con más fuerza le damos, con más ganas le damos, varias los apoyamos, pero no dolía. Una de mis expresiones fue: más dolió la guerra. Lo que planteamos desde el comienzo fue pensar el edificio que permita que otros artistas también expongan acá. Entras a través de las ruinas y de pronto cuando entras al espacio de lo que antiguamente era, por ejemplo, los dormitorios, te encuentras con un primer jardín, y ahí es cuando te encuentras este edificio de arquitectura nueva, contemporánea, contrastante, pero además transparente, que te deja ver diferentes eventos. Estamos en este momento parados sobre una nueva realidad, con camas vacías en el hospital militar, con muchísimas menos víctimas de minas antipersonales, con menos asesinatos. Entonces las baldosas son el soporte físico y conceptual sobre el cual nosotros podemos enfrentar el futuro y la nueva realidad que vivimos. ¿Y qué se siente? Yo creo que el concepto no es qué se siente pisar las armas. Yo creo que lo que se siente aquí es que aquí hay parte de la historia de Colombia, y que aquí está justamente entre esta base una apuesta absoluta por la paz que nosotros hemos dado. Se llaman fragmentos porque todos tenemos fragmentos de memoria de lo que fue la guerra, y esos fragmentos conformarán la narrativa de nuestro pasado reciente. Estar hoy aquí, uno agacha su mirada y uno piensa: ¿cuántos fusiles ahí están fundidos? ¿Cuántas vidas estamos salvando hoy?
Bueno, pues eso, ¿no? Esa obra es permanente, porque al mismo tiempo funciona como espacio de exposición, entonces ahí hay todo el tiempo de exposiciones, entonces es un espacio interesante para visitar como colombianos. Claro, está en el centro de la ciudad, ¿no? Porque, pues, hablando justamente en el centro del país, quiero decir, en la capital, hablando justamente del tema de la centralización, ¿no? Pero vale la pena, es un espacio interesante. Bueno, no sé si tengan preguntas y comentarios para escucharlos. Por mi parte, no, muchas gracias. Vale, listo. Bueno, profesora Natalia. Bueno, No sé si... una vez más entonces agradeciendo la asistencia y una vez más agradeciendo al profe Nilsson por ese importante compartir conocimientos y deseando pues que nuestra siguiente actividad esté muchísimo mejor, ¿no? En términos, digamos, de envíos, de que pues no se dejen atrasar en la actividad. Y por supuesto estamos entonces completamente conectados en la red, con la red, para que podamos resolver sus dudas y indudablemente estaremos compartiendo mensajes más puntuales de las actividades, precisamente porque estas reuniones son reuniones que tienen un propósito y son un propósito conceptual, ¿no? Para que les aborden, les puedan apoyar esas actividades que están desarrollando. Entonces, muchas gracias, mi profe, muchas gracias a todos y quedamos conectados. Yo voy a recibir la grabación y les publicaré la grabación en su debido momento. Muchas gracias y buen día para todos. Muy buen fin de semana. Hasta luego. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, profes. Muy bien, profe, gracias. Hasta luego.